Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazon Vende Experiencias FBA. Hoy vamos a estar conversando con Oscar Romero, quien lleva más de 10 años manejando cuentas de Amazon. Oscar nos va a explicar los distintos modelos de negocio que existen dentro de Amazon y cómo tener éxito en cada uno de ellos. Sin más preámbulos, bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazon Vende. Hoy nos acompaña Oscar Romero. Oscar, un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, el gusto es mío por estar aquí en este podcast. Gracias por venir, gracias por estar. Y bueno, Oscar, la idea es que arranques presentándote. Yo leí bastante sobre tu historia, estuvimos conversando antes y me parece que va a ser bien interesante. Así que te doy el espacio para que te presentes, nos cuentes quién sos y cómo llegaste a este mundo de Amazon. Pues llegué a este mundo de Amazon, como se suele decir, degenerando. Fuimos cayendo hasta que llegué a Amazon y ahí ya, pues digamos que acabé de caerme del todo. Llegué allá por el año 2013, cuando en España estaban abriendo el Marketplace, o llevaba muy poquito tiempo abriendo el Marketplace, y yo en aquel entonces estaba dedicándome al tema del marketing digital. Estaba haciendo tiendas online para algunos clientes y habíamos abierto nuestra primera tienda online. Al poco de abrirla y de montarla y hacer un poquito de ruido a través de algunas herramientas, nos llaman de Amazon, Sagal, uno de los muchos seller accounts que tienen, y nos proponen pues lo que en aquel entonces a mí me pareció una auténtica marcianada, y es que nosotros, una tiendecita pequeñita que llevaba apenas 6 meses, que empezáramos a vender en Amazon. Dije, pero estáis locos, ¿cómo vamos una tienda pequeña a entrar en Amazon para tener que vender más caro de lo que vendemos en nuestra tienda? Porque las condiciones, lógicamente, los fees y todo, no daban lugar a vender al mismo precio. Y digo, ¿cómo pretendes que entremos en Amazon y que además vendamos? Es imposible. Nos dijeron que no era imposible, que se podía, que aún vendiendo más caro venderíamos, y tenían razón. Tenían razón, nos pusimos, el primer día pues prácticamente hicimos el triple de ventas de lo que hacíamos normalmente con nuestra tienda, sin hacer prácticamente nada, y dijimos, vale, pues esto hay que tomárselo en serio. Y así empezó todo, allá por un mes de noviembre, como ahora, de 2013, empezamos, y 11 años después, ahí sigo, degenerando, como te digo, llegué a Amazon. Y Amazon llegó hasta mí. Interesante, interesante. Y estamos hablando de 2013, esto estamos ahora en 2024, casi 2025, o sea que son unos 11 años vendiendo en 11 Amazon. años, Y has efectivamente. visto seguramente un proceso, ¿no? Porque imagino, y eso es un poco lo que te quiero preguntar, que antes Amazon era una cosa y ahora Amazon es otra cosa. Y en ambos contextos, por ahí un seller necesitaba algo para triunfar y ahora necesita otra cosa. ¿Cómo lo ves en tu experiencia? Digamos, ¿qué tenía que tener un seller hace 5 o 10 años y qué es lo que se busca ahora? Pues hay cosas que, a ver, es verdad que con la evolución que ha tenido Amazon, hay cosas que sí que ahora es, digamos, distinto, y que hace falta pues más conocimiento, más, más adaptación, pero hay cosas que no han cambiado en estos 11 años. Un seller, hay dos cosas que necesita fundamentalmente para trabajar en Amazon. Una de ellas es tener unas cuentas muy claras, unos números muy claros y unos márgenes bastante amplios, porque con Amazon o tienes todas las cuentas muy bien hechas y tienes muy claros todos los costes, todas las devoluciones, todos los fees, todos los gastos que tienes, o es muy fácil arruinarte. Es decir, Amazon es una máquina de vender, vende a lo bestia, pero si te equivocas puedes vender mucho y perder mucho si no tienes bien hechos tus números. Eso lo aprendimos todos de una forma bastante dolorosa cuando empezamos, sobre todo hace ya bastantes años, y tienes que tenerlo muy presente en ese aspecto. Entonces tienes que tener, o tienes un margen amplio para que lo puedas soportar, o bien tienes que tener tus números muy cuidados. Y la otra cosa que no ha cambiado en Amazon es la capacidad de adaptación que tienen que tener los vendedores. Porque en Amazon solamente hay una cosa en Amazon que no cambia. Y es que todo cambia siempre. O sea, Amazon nunca deja de cambiar, nunca deja de evolucionar, siempre está cambiando. Entras un día y al día siguiente vuelves a entrar y dices, ¿qué ha pasado? Que me lo han cambiado todo. Nos ha pasado a todos los vendedores. Hemos visto que las normas que ayer eran intocables, hoy de repente han cambiado y son todo lo contrario. Un producto que era un superventas, de repente de la noche a la mañana te lo inhabilitan o te lo desactivan porque no cumples una nueva normativa, o tantas cosas que cambian en Amazon. Entonces,
hace falta que el seller tenga una gran capacidad de adaptación en ese sentido. Es decir, que esté siempre atento, que esté siempre formándose, que esté siempre preparándose para el siguiente cambio que va a llegar y sobre todo también tiene que adaptarse a lo que es el mercado en sí. Es decir, que puede llegar mañana un nuevo player, un nuevo marketplace o alguien que te haga la competencia en Amazon o una nueva marca y te desmonte la paleta. Es decir, yo insisto en que en Amazon lo único que no cambia es que todo cambia siempre. Eso es una constante en Amazon. A partir de ahí, cosas que ahora tengamos, digamos, que tener más en cuenta que antes, pues todo. Es que te podría decir que cuando yo empecé, no existía FBA, por ejemplo, que es una de las herramientas más utilizadas hoy en día. Los envíos los teníamos que hacer los sellers y eso, pues para cumplir luego con el departamento de performance, era complicado. Hay otras muchas, las herramientas como por ejemplo las herramientas de publicidad que tanto utilizamos ahora de los Amazon Ads, tampoco existían. Con lo cual es otra cosa que hoy en día el seller tiene que dominar y tiene que controlar y sobre todo tiene que saber utilizar cada una de las herramientas que tiene dentro de Ads, saber utilizarla en cada contexto. Porque estoy viendo muchos casos de muchos sellers que dicen, bueno, hacer publicidad en Amazon es coger y sacar un buen fajo de billetes, poner la publicidad en automático y empezar a pagar y pagar y pagar. No, señores, la publicidad en automático nos sirve para descubrir palabras, para descubrir productos, para descubrir nichos que nos permitan coger y que nos permitan luego negativizando palabras, colocarnos en esos nichos y poder rentabilizar un poquito. Es decir, hay que estar muy pendiente de la publicidad, hay que estar muy pendiente de cómo montamos las fichas, de cómo montamos el SEO. Hay que estar muy encima del negocio. Hay que estar, pues, dedicándole muchas horas al día, no ya a vender, que para eso ya tenemos FBA y con FBA te quitas un gran dolor de cabeza, sino que tenemos que estar más pendientes de lo que es el negocio en Amazon. Cuando veáis algún vendedor que os viene a decir que un negocio en Amazon lo lleva desde la playa o desde un campo de golf tranquilamente y que le dedica 2 horas al día, os está mintiendo a la cara. O sea, un negocio en Amazon, los que estamos metidos y los que realmente le estamos sacando una rentabilidad y tampoco muy allá, requiere 8, 10 horas diarias de gente y con conocimiento. Y requiere de formación y requiere de reuniones. Es un trabajo muy serio en ese sentido. Totalmente, totalmente. Ha crecido mucho, ha cambiado mucho. ¿Y hacia dónde crees que va Amazon? ¿No? Porque ha cambiado el modelo de FBA, se han agregado videos, bueno, ha habido un montón de cambios estos últimos años. Y ahora la pregunta es hacia dónde se dirige. ¿Dónde crees que van a estar los siguientes cambios grandes para los vendedores? A ver, hay un cambio que está anunciado y que nos estamos negando a ver. Y es la entrada de los chinos en Amazon. Es decir, Amazon tiene que competir con Temu, tiene que competir con Shein, tiene que competir con todas estas plataformas nuevas chinas que están saliendo y que tanto daño le están haciendo y ya han preparado su low store. Ya han preparado que los chinos puedan vender directamente en Amazon, no es nada nuevo esto que te estoy contando. Va a empezar ya en breve en Estados Unidos y sabemos que lo que pasa en Estados Unidos al poco tiempo viene a Europa. Y los chinos ya sabemos que los productos que tengan menos de 10 euros el valor de venta, que los puedan vender sin una marca, es decir, que sea una marca blanca, que el que venda, por ejemplo, no sé, tapetes para o alfombrillas de ratón, pues va a poder coger y va a poder vender todos los que quiera con tal de que sean exactamente igual que el de la foto y que no valgan más de 10 dólares o de 10 euros. Eso le va a hacer mucho daño a mucho pequeño fabricante o a mucha marca privada que está comprando en China y que está vendiendo en Amazon. Eso Amazon es una realidad que se nos viene y que va hacia ahí. Es decir, Amazon va a ocupar todo el mercado, todo lo que pueda y va a intentar taponar todas las posibles entradas de competidores ahora que tiene una posición bastante dominante, por lo menos en muchos países. Hay otros países en los que quizás sea más retador, como en Francia o en Alemania, pero en países como en Estados Unidos, México, Canadá, en España mismo, en Reino Unido, pues Amazon va a coger y va a intentar evitar que los chinos le coman la tostada. Aparte de eso, ¿hacia dónde va a ir Amazon? Se va a ir marcando prácticamente cada año. Han metido vídeos, han metido también las colaboraciones ahora con TikTok para meterse en redes sociales, van a ir cambiando, pero Amazon va a ir siempre hacia donde el cliente quiera llevarle. Porque la orientación que tiene Amazon hacia el cliente la han demostrado durante muchos años con formas más o menos vamos a decir, contundentes para los sellers. Se han apoyado mucho en el tema del cliente, la experiencia del cliente y eso les obsesiona. Entonces, en ese sentido, van a ir siempre
hacia ese agradar, por así decirlo, o responder a lo que les pide al cliente. Si el cliente está en TikTok, se van a meter en TikTok. Si el cliente quiere que las compras le lleguen en 2 horas, van a buscar la forma de que les lleguen en 2 horas. Van a ir, yo creo que en esa línea. Y por otro lado, lo que está también asomando bastante es que va a haber una purga bastante grande de Amazon. Es decir, Amazon cada vez más creo que va a ser una empresa, por una parte, una empresa de servicios que ya es decir, están cogiendo los servicios que ellos daban y que antes eran para ellos un coste, como es todo el tema de la logística, la publicidad, la promoción, todos los servicios que puedas imaginar, los están empezando a mercantilizar. Es decir, no solo se los están quitando de encima, sino que nos los están endosando a los sellers. En un negocio convencional, el vendedor es quien pone la logística. Amazon te dice, no, yo te pongo el almacén, lo pagas tú, yo te pongo la logística y la pagas tú. El cliente no la paga, el cliente puede devolver y puede devolver gratis y lo pagas tú, y a cambio vas a vender mucho. Por cierto, yo me voy a una comisión. Va a ser de un 15, de un 18, de un 12, te va a ir variando, pero al final Amazon lo que está haciendo es convertirse en lo que es en sí un marketplace. Va a ser el punto de encuentro, él va a poner mucho tráfico a su página web, va a poner una tecnología que no tiene nadie actualmente, y a partir de ahí, todos los que queramos vender, llegaremos y pagaremos un peaje por vender en esa tienda. Hacia ahí va Amazon, hacia eso va Amazon, y así lo está demostrando con las cartas que envió en febrero y posteriormente en noviembre a los vendors, indicándoles que iban a coger y iban a quitar un montón de distribuidores, agotando y también acogotando a muchas pequeñas marcas y a muchos revendedores que cada vez lo tienen más difícil. Yo cuando empecé en Amazon en 2013, cualquiera podía revender cualquier producto de prácticamente cualquier marca sin ningún problema, y hoy en día la complejidad es enorme para revender, o sea, para todo lo que es arbitraje, dropshipping, wholesale, etcétera, es muy complicado porque te piden mucho permiso, mucha comprobación de licencias, un montón, te piden también muchas certificaciones. Ha entrado ahora también la nueva normativa que tienes que identificar a todos los fabricantes de los productos para coger y para poder vender. Es ya tal carga administrativa que lo que se hacía hace muy pocos años de que una pequeña tienda podía meter fácilmente 10.000, 15.000, 20.000 referencias en Amazon, yo llegué a tener 35.000 y no era de los más grandes. Yo he conocido tiendas con 80.000, 90.000 y 100.000 referencias que eran una pequeña planta baja de 30 metros cuadrados, pero que utilizaban dropshipping, utilizaban distintos medios. Eso se ha acabado. Y se ha acabado también el arbitraje. Y se han acabado muchas de las prácticas que hasta ahora hemos visto, se están acabando. El futuro de Amazon, los que quieran vender en Amazon, van a tener que pasar o bien por las marcas blancas, o bien, perdón, por las marcas privadas, o bien por las exclusividades, porque con la marca blanca no se puede competir con los chinos, evidentemente. Entonces, hacia ahí veo yo el futuro de Amazon, hacia tener muchas marcas que compitan entre sí, que le paguen el peaje a Amazon por todos los servicios que nos va a dar, que ellos han aprendido a hacerlos sobre sus propias espaldas, y luego habrá un pequeño reducido grupo de marcas, las grandes marcas, que sí que tendrán una relación más de tú a tú con Amazon, siempre subordinados a Amazon y siempre subordinados al cliente, pero que podrán coger y podrán entrar digamos, a vender a Amazon y a tener unas condiciones, creo que un poco privilegiadas con respecto a las pequeñas marcas en ese Normales. sentido. Sí, al común de los mortales, por así decirlo, pero que como os digo, esas marcas, va a haber algunas marcas que van a ser sorprendentes, porque son poco conocidas, no son esas grandes marcas top of mind que tenemos todos en mente, pero sí que la mayoría van a ser pues los Apple, Nike, Adidas y compañía, pues al final habrá una comunión de intereses que, aunque tengan sus propias páginas web, Amazon llega a muchos sitios, es el principal buscador de producto actualmente. Es un poco lo que estoy viendo donde puede ir un poco el futuro. Es decir, a las grandes marcas, que es lo que siempre ha buscado Amazon, tener, cuidar y mimar, y por otro lado estaremos el resto de marcas que estaremos compitiendo, por así decirlo, en una segunda división, por coger y por hacernos un hueco dentro de Amazon. Totalmente, totalmente. Sí, es bastante clara la visión y también algo que mencionaste en un momento es el tema de los vendors, ¿no? Uno de los grandes cambios que hubo este año fue que Amazon notificó a muchos vendors que básicamente no iban a ser vendor más, tenían que empezar a ser Sí, sellers y muchas de las marcas grandes que vos mencionaste, Apple, Nike, etcétera, utiliza el sistema vendor, no es Amazon quien vende su producto. Entonces, sé que tenés experiencia o tuviste experiencia con ambas cosas, ¿no? Con vender como un sí. seller y vender como un vendor.
te quería pedir primero si podés brevemente explicar la diferencia para aquel que no la sabe, y después, ¿qué ventajas le ves a cada uno de los negocios? Digamos, ¿por qué es mejor vendor y por qué es mejor seller? No, no es mejor uno que otro. Ahora entraré a explicar cuál es cada uno de los modelos y lo entenderéis mejor, pero no es mejor uno que otro. Yo creo que son complementarios. A partir de ahí, si vamos a mejor a empezar por el principio, vamos a ver qué es un vendor y qué es un seller. Un seller básicamente es una tienda, una marca que decide entrar en Amazon, perdón, entra en Amazon y pone a la venta sus productos. Crea sus fichas, registra su marca en Brand Registry, crea sus fichas de productos, sus fotos, etcétera, los pone a la venta y los promociona. El seller lo que hace básicamente es que puede enviar el producto cuando se hace una venta, o bien envía directamente el producto al cliente a través del sistema de FBM, o bien envía el producto a través de FBA a los almacenes de Amazon, Amazon se lo almacena y le hace la logística. Es decir, cuando le entra un pedido, es Amazon quien le hace la gestión de coger el paquete, ponerlo en una caja de Amazon, dárselo a un repartidor, que el repartidor lo lleve, etcétera. Cuando hay una devolución, es decir, aquí el vendedor sigue siendo el seller, es decir, seguimos siendo nosotros quienes estamos vendiendo y quienes respondemos ante el cliente por una devolución, por un mal funcionamiento, por garantía, por distintos motivos. Ese es el modelo seller, el modelo que conocemos todos de toda la vida. El modelo vendor es un modelo de distribución. Yo ya no le vendo al cliente, yo le vendo a Amazon y Amazon es quien a su vez almacena ese producto y lo pone a la venta. ¿A qué precio lo va a poner Amazon a la venta? Al precio que él quiera. En el seller yo decido el precio, hasta cierto punto, condicionado por la competencia y por todo, pero decido el precio. En el modelo vendor, yo a Amazon le vendo a un precio X y Amazon en condiciones normales lo venderá al precio de venta al público recomendado. Es decir, Amazon busca ganar dinero con esa venta. Si Amazon nuestro producto lo ve en otro sitio, supongamos que nuestro producto se vende a $20 o 20 euros en Amazon y porque hay una promoción en Walmart o en Carrefour o en cualquier otro sitio de nuestro producto aparece a $15, Amazon automáticamente lo bajará a $15. Por mucho que nosotros le llamemos, le digamos que no lo haga, que no tal, que no cual, lo va a bajar, porque como decíamos antes, su prioridad es el cliente. Con lo cual, el gran problema, por así decirlo, que tienen muchas marcas a la hora de entrar en vendor, es que pierden el control sobre el precio. Es decir, que ellos no pueden decidir si Amazon vende a un precio o a otro, pueden pactar comisiones, pueden pactar promociones, descuentos, pero al final Amazon es quien decide lo que quiere hacer con ese producto y si quiere hacer un descuento o no quiere hacerlo. Eso es, digamos, el gran miedo que te meten. Ahora, entrando ya más a fondo en qué ventajas tiene un vendor o qué ventajas tiene un seller, teniendo en cuenta esta condición del precio, el precio, si tenemos una cadena de distribución sana, tenemos una distribución controlada y sabemos a qué precio estamos vendiendo en cada sitio, esto no tendría por qué ser un problema. Es decir, si tenemos unas promociones ya bien estructuradas, bien planificadas y tenemos en cuenta la actitud de Amazon, no hay mayor problema para coger y para vender. Incluso podemos tener productos que sean exclusivos de Amazon con un código EAN distinto, de manera que no interfieran con otras promociones o no tengamos estos problemas. Ventajas de vendor y ventajas de seller. Ventajas de vendor, no tenemos devoluciones, salvo que en las condiciones que hemos pactado con Amazon, tú cuando firmas el contrato de vendor, puedes pagar una pequeña comisión, un pequeño descuento, un rappel, por no tener devolución o aceptar las devoluciones que Amazon te quiera hacer. Normalmente casi todos los vendors firman el rappel para evitar las devoluciones. ¿Más ventajas o más desventajas del tema de vendor? Pues tienes también menos gastos, menos problemas de logística. Es decir, yo hago un envío a un centro logístico y envío un palet o medio palet o un determinado número de cajas y es un solo envío, con lo cual si tengo que enviar 100 unidades, mi coste logístico por unidad es infinitamente más bajo que si lo tengo que enviar a 100 clientes. Con lo cual tenemos un ahorro importante. Y básicamente eso y los volúmenes, lógicamente, es decir, simplificas mucho todo el tema de logística y todo el tema de preparación, picking y packing. Esas son las principales ventajas. Los principales inconvenientes, que a su vez son las ventajas lógicamente de seller, el principal inconveniente es el tema de los cobros. En seller, en aproximadamente 15 días estás cobrando tus ventas. En vendor son entre 60 y 90 días. En seller, tú facturas 15 y descontando la comisión recibes tus 15, aunque luego tienes que pagar el transporte, etcétera, etcétera. Mientras que en vendor, tú facturas 15
pero luego vienen los rappels que te descuentan, luego vienen sorpresas, luego vienen sanciones por incumplimientos, luego vienen muchos imprevistos que al final ya los conoces y cuando ya tienes un poquito de experiencia lo calculas en el precio, pero que no acabas cobrando esos 15 realmente. Es decir, tienes que ser muy muy fino y muy preciso, como siempre ocurre en Amazon, para poder llegar a cobrar esos 15. Entonces son un poco los problemas que tienes, por así decirlo, las desventajas que tienes de vender en vendor. Ahora, ¿cuáles? ¿Por qué te decía antes que eran complementarios entre sí? O decir, ¿o cuál es mejor? Para mí no es ni mejor uno ni mejor otro, es decir, depende de las circunstancias de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando hago un envío a vendor, no me tengo que preocupar de en cuánto tiempo se va a vender ese producto. No me tengo que preocupar en el sentido de que no voy a tener que pagar un almacenamiento, ni una retirada de inventario, ni nada parecido. Sí me preocupo de que se venda rápido, porque contra antes se venda, antes me dan un nuevo pedido. En ese sentido sí que tengo que coger y que preocuparme por la parte de las ventas, de la publicidad y de esa velocidad de las ventas. En cuanto a lo que estamos diciendo, ¿por qué es complementario? Lo estoy viendo como complementario básicamente porque la estrategia que suelo seguir yo cuando tengo un vendor es siempre primero crear las fichas del producto en Seller, subirlas a Seller, incluso calentar la ficha en Seller, es decir, generar esa velocidad de las ventas a través de Seller, porque luego ya una vez que la ficha tiene una velocidad de ventas, pasarla a vendor es muy fácil. Es decir, simplemente la doy en vendor, Amazon ve la velocidad de ventas que tiene, ve las ventas que tiene y automáticamente empiezan a entrar pedidos. No hay mayor problema. Ahora bien, si Amazon por cualquier motivo decide no seguir vendiendo ese producto, es decir, decide que ya no le interesa por rentabilidad, por devoluciones, por cualquier motivo, ese producto, si solamente lo tengo en vendor, está muerto en Amazon. Claro. Con lo cual, Es un backup de siempre, seller. perdón, sí, sí, No, no te queda la cuenta de seller como backup, digo, ¿no? exactamente. Es un respaldo en el cual yo con el seller lo que hago es coger y respaldar esas ventas y que en un momento si Amazon tiene una rotura de stock, automáticamente sube la opción de seller. Con lo cual nunca el producto se queda sin stock y con lo cual no pierdo mi velocidad de ventas ni pierdo posiciones en el bestseller rank. Eso Excelente. es fundamental de cara a coger y de cara a mantener esas fichas de producto siempre arriba. De lo contrario, pues nos podemos ver un poco comprometidos. Y luego otra cuestión que tienes que tener también en cuenta es que Amazon en un momento dado puede decirte, Ramiro, se acabó tu cuenta de vendor. Hasta aquí Como hemos llegado pasó, dentro bueno, de 2 meses, como pasó y yo lo viví además en la empresa en la que estaba, teníamos dos cuentas de vendor y una de ellas, que era solamente de distribución, nos la cerraron automáticamente. O sea, dijeron que en 2 meses se acababa y en 2 meses se acabó. Afortunadamente teníamos otra cuenta de vendor de marca, que fue con la que empezamos a crecer, y la verdad es que lo que podía haber sido una desgracia fue una oportunidad tremenda porque la marca creció de una forma espectacular. Entonces, como te decía, esto lo hicieron ya con los distribuidores, pero es que en Estados Unidos las marcas que venden menos de 2 millones de euros, de dólares al año, están empezando ya también a cerrarlas. Ya están diciéndoles que o vendes 2 millones o no te queremos como vendor. Y vender 2 millones significa que tienes que coger y que hacer muy bien las cosas, invertir en publicidad, hacer que el producto suba, que se venda, que Amazon te pida, y entonces ya sí que entras en el paraíso del vendor. Si no, te mandan a seller. Con lo cual, como digo yo siempre, seller y vendor se complementan. Siempre es muy bueno tener el vendor, porque los pedidos que te hacen son muy grandes, son bastante, es mucho más sencillo de vender, es mucho más sencillo de gestionar, pero siempre conviene tener el seller como plan B, es decir, excelente. y las fichas tenerlas duplicadas. Esto, si tenéis un vendor account, alguna de las personas que nos están viendo, si tienen una cuenta de vendor, su vendor account le repetirá constantemente, cierra la cuenta de seller, no tengas seller, no vendas en seller. ¿Por qué? Porque seller es un competidor de vendor. Es decir, los equipos de vendor y los equipos de seller compiten entre ellos. Y cuando vamos a vender un producto, para ganar la buy box, vendor y seller, si los dos tenemos FBA, están muy a la par. Entonces, las ventas que hacemos en seller no se hacen en vendor. Y el vendor account necesita conseguir unos objetivos a final de año para que le paguen sus bonus. Entonces, lo que te va a recomendar siempre tu vendor account es que cierres la cuenta de seller, que no compitas con Amazon. Y tú le dices, vale, sí, y si Amazon decide un buen día cerrarme la cuenta, ¿qué hago? Claro, Entonces sí. ahí es donde tienes que coger y que, igual que Amazon mira por su cliente y en segundo lugar mira por sus intereses, tú como vendedor, seas vendor o seas seller, tienes que mirar por el cliente, que es quien te da de comer, quien te compra tu producto, pero en segundo lugar tienes que mirar por ti, no por Amazon. Amazon va detrás de ti, no delante.
Totalmente, totalmente. Ese es un buen consejo, sobre todo para la gente por ahí que al principio empezás, ¿no? Y lo ves a Amazon como tu amigo, como tu partner, y al final no es tan así, ¿no? Uno tiene que velar siempre por su propio interés. Em, Amazon es un amigo como, es más o menos como una mantis religiosa, que después de coger y de pasarlo bien con el macho, lo decapita y se lo come. Pues Amazon es una esa mantis cosa, religiosa. un buen ejemplo, una buena ejemplificación. Y, y ahora también, yendo a un hipotético caso, digamos que, bueno, con tu experiencia, con tus 11 años, con todo lo que hablamos de que Amazon cambia mucho, todo esto de vendor, todo esto de seller, si tuvieras que empezar una cuenta de seller desde cero, ¿no? Un modelo marca privada, que es el que más platicamos en este podcast, ¿qué crees que necesitarías para que sea exitoso, ¿no? O sea, empezás de cero con un producto X y decís, bueno, estas van a ser las claves para que este proyecto triunfe. ¿Qué considerarías? Vale, lo primero que consideraría yo de cara a estamos hablando de un proyecto de seller de marca privada, porque hay distintos Exacto. negocios en Amazon, pero para empezar, pero para un seller de marca privada, lo primero que haría sería aparcar todas mis consideraciones, mis gustos, mis prejuicios, todo, o sea, todo aquello que a mí me guste, digamos que ya automáticamente lo descartaría para empezar. Es decir, si yo, por ejemplo, soy muy apasionado, ¿qué te voy a decir?, de la informática, nunca entraría en la informática, porque mi visión del mercado va a estar muy mediatizada por mis gustos, por así decirlo. O sea, yo puedo pensar que un ordenador o que un ratón o que una solución que se me ha ocurrido para que sea más cómodo de manejar cualquier ratón o cualquier impresora, cualquier cosa, va a ser un gran éxito y el mercado me dice que no. Entonces lo primero que haría, lo primero que recomendaría es dejar a un lado tus gustos, tu visión del mercado. O sea, tienes que pensar no tú como consumidor, sino que tienes que dejar que el mercado hable, tienes que escuchar al Mm. mercado. Y para eso, lo que recomendaría a cualquiera que quiera empezar como seller es buscar herramientas que le permitan ver dónde hay nichos, dónde hay huecos, qué productos se pueden vender. Y los productos que se pueden vender y los productos que realmente tienen tirón, son productos muy poco atractivos. Es decir, son productos en los que a lo mejor nosotros en nuestro día a día no pensaríamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a dejar que la gente que nos está viendo, vamos a darle, mientras estamos hablando, que piensen en qué producto podría coger y podría ser un producto ganador en Amazon. Seguramente muchos de los que nos estén viendo dirán, ah, sí, yo tengo una idea para un producto que hace esto, o que hace esto otro, o tal, y no piensen en el día a día. Yo el otro día me daba cuenta con una tontería, cocinando, me gusta un poco el mundo de la cocina, utilizando la olla express, vi que la goma que está por dentro, que es la que hace que el vapor se condense dentro, se me había, se me había hecho ya un poco polvo, estaba ya un poco gastada y perdía vapor la olla. Y me encontré solamente que había 3 o 4 vendedores en Amazon ofreciendo una goma para la olla. Es decir, es que a nadie se le ocurre pensar en que se puede vender una goma para ollas o una goma para cafeteras o productos muy básicos y muy sencillos. Que es Que una como te digo, solución no son atractivos. a un problema real que lo termina solucionando, ¿no? Exactamente, o sea, fíjate que no te estoy hablando ni de unas gafas de moda, ni de unos zapatos de estos chillones de diseño muy atractivo, de tal. No, no. Te hablo de algo del día a día, algo tan simple como una goma para la cafetera, para que puedas hacer el café. Una cafetera de las de siempre, de las metálicas, no de estas súper lujosas de DeLonghi o de Nespresso o compañía. No, 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 no. Cosas sencillas que al final las utilizamos todos los días y que tenemos que cambiarlas. Entonces yo empezaría por ahí. En segundo lugar, me haría una lista de criterios para ver qué tipo de producto entraría y qué tipo de producto no. Y esto es una cosa que suelo explicar en las clases donde doy en el máster, les suelo explicar a mis alumnos, y es, cuando vayáis a vender, primero que nada, pensad que el producto tiene que ser que no se pueda enchufar, porque si no se enchufa, tendrás muchos menos problemas luego de garantías, de problemas y de todo. Es decir, un producto no enchufable. Si es posible, que se consuma y que se consuma a menudo. Por ejemplo, un paquete de folios, lo compramos, lo metemos en la impresora. No tenemos que dar una garantía especial sobre un paquete de folios porque nos puede durar 2 o 3 meses y al cabo de 2 o 3 meses necesitamos más folios, con lo cual tenemos una compra recurrente, podemos coger y podemos fidelizar al cliente. Ese sería el segundo consejo. Y el tercer consejo, vamos a intentar buscar públicos que no se quejen. Es decir, que o el producto no tenga una necesidad, digamos, que no genere quejas, por así decirlo, pues como te decía, un paquete de folios, unos sobres, no sé, una vajilla, una cubertería, unos cubiertos, cosas así. Y si además de eso podemos ir a un público que su nivel de queja sea cero, por ejemplo,
las mascotas, salvo los loros, el resto de animales no habla ninguno. Con lo cual no se van a quejar. Si tú haces, por ejemplo, un hueso para que el perro afile un poco los dientes o se limpie un poco los dientes, o si haces un rascador para gatos o cosas parecidas, los animales no se quejan. Con lo cual es otro tipo de producto que hay que tener en cuenta. A partir de ahí me cogería el árbol de categorías de Amazon y empezaría a ver qué productos cumplen esas condiciones. Que sean de un uso reiterado, que no tengamos que dar garantía, que nos enchufen, etcétera. Y si es posible, que sean para un público poco exigente o no exigente en ese sentido, porque no se quejan. A partir de ahí empezaría a buscar categorías. Y luego hay otras categorías de las que huiría, pero vamos, como si me persiguiera el diablo. ¿Cuáles son? Porque hay ¿Cuáles son las categorías, peores categorías para Amazon? para mí, las peores categorías, a la cabeza de todas ellas está la informática, sin lugar a Informática. dudas. ¿Por qué? ¿Por qué Es la una... informática? ¿eh? ¿Por qué la Pues informática? mira, sí, sí, te digo porque la informática. Los márgenes son muy bajos. O sea, puedes obtener en todo lo que es la informática, está moviéndose con márgenes de entre un 3, un 4, un 5%. Con eso en Amazon estás muerto. Además de eso, un producto como, no sé, unos cubiertos o cualquier otro producto que podamos ver así de uso diario, de menaje, unas sábanas, unas toallas, te las devuelven y las puedes volver a empaquetar y las puedes volver a vender. Si tú vendes un ordenador o un teléfono móvil y ese sellito que nos ponen, esa pegatina que nos ponen está rota, no puedes volver a vender el ordenador al mismo precio. Solo porque un cliente ha llegado, lo ha abierto, lo ha visto y dice que el ordenador o el teléfono no le gusta. O porque alguien ha hecho un unboxing para luego subirlo a internet y demás y ganar unos cuantos seguidores y te han devuelto el producto porque todavía no son un youtuber o un instagramer famoso y te devuelven el producto, que nos ha pasado a todos. Entonces, que un ordenador a lo mejor de 2.000 o de 3.000 euros te lo devuelvan y te lo devuelvan con esa pequeña tara que significa que te hayan roto el sello, pues hombre, es un tema bastante delicado. Con lo cual yo todo lo que es la informática en general huiría. Además es un tipo de producto en el que muchos clientes que no son muy hábiles con la informática enseguida echan la culpa al producto. El ordenador no se enciende. Dices, si mira, es que para encenderse hay que conectarlo a la red eléctrica, no lo has conectado. Dices, no, no, es que no funciona, no funciona y no funciona y no funciona. Con lo cual te toca pasar a recogerlo, retirarlo, gastos, que con un 5% de margen, con solamente que te duran un ordenador, te han estropeado ya las ventas de 30 o de 40 ordenadores. Con lo cual, y como digo, la informática yo huiría de ella. La electrónica en general huiría también. Todo lo que son televisores, todos los aparatos que podemos encontrar en cualquier en cualquier MediaMarkt o cualquier tipo de tienda de electrodomésticos, electrónica y electrodomésticos en general también huiría. En general, todo lo que vaya conectado a la red eléctrica, yo huiría de ellos. Porque aparte de que los márgenes siguen siendo también son cada vez más bajos, la electrónica tiene un margen un poco superior a la informática. Si la informática está en torno a un 3, un 4%, la electrónica está en torno a un 6% el margen. Sigue siendo ridículo. Entonces, con esos márgenes no se puede trabajar. Y además, no sé en el caso de América, es decir, desde Argentina hasta Canadá, cómo estarán las leyes del consumidor, pero acá en Europa, el vendedor, ojo, no la marca, el vendedor tiene que dar 3 años de garantía. A eso, a eso le sumamos que el envío, por ejemplo, de un televisor, el índice de roturas es superior al 5%. Es decir, de cada 100 televisores que enviamos, más de 5 van a llegar rotos al domicilio del cliente. Y contra más grande es el televisor, más roturas hay. Es decir, pueden llegar hasta el 20% o al 30%. Con lo cual, esas roturas las asume el vendedor también. Tira todo contra margen. Es un camino para arruinarte muy fácil. De la electrónica, los electrodomésticos, ya te digo, son dos terrenos que yo evitaría. Y por último, hay dos categorías más que están muy de moda ahora y que yo, si vas a empezar en Seller, no recomendaría. Y son todo lo que es el tema de alimentación y todo lo que es el tema de cosmética. Las cremas y todo lo que es cosmética, a día de hoy, es el producto que más se vende en Amazon actualmente. Y un producto que está también muy de moda en el tema de alimentación son todo el tema de suplementos alimenticios, todo el tema de entrenamientos, vitaminas, proteínas, etcétera. Son dos productos que son muy, muy peligrosos para una persona, para una pequeña empresa o un emprendedor que está empezando, porque son productos que están en contacto con la piel. Son productos que ingerimos. Es decir, ya no estamos hablando que estemos dando, que tengamos que dar una garantía
de X años, sino que estamos hablando ya de la salud de las personas. Ya hablamos de cosas ya muy serias, La con lo más cual requieren, responsabilidad. tienes más responsabilidad y tienes también por otra parte muchos más gastos en cuanto a temas de certificaciones, seguros, laboratorios, etcétera. Y tienes que cumplir con unas normativas que en cada país cambian. Por ejemplo, un producto para dormir que se utiliza mucho, que es la melatonina, es un producto que en España, en Francia o en Italia se puede vender sin receta médica. Pero en Alemania, en cambio, la misma dosis que en España se vende sin receta médica, en Alemania necesita una receta médica. O en el Reino Unido. En otros países, en cambio, está prohibido venderla sin receta médica. O sea, es una cuestión de dosis. Entonces, te encuentras con muchas salvedades, con muchos, digamos, obstáculos, que dices, pues, si quieres empezar, yo no me metería en temas ni de cosmética, ni de alimentación tampoco. Como te decía antes, el tema de las mascotas es un muy buen sitio para poder empezar. El tema de la papelería, el tema de menaje del hogar, hobbies, artículos para el deporte, todo ese tema lo llevaría muy bien. Y ya una categoría que ya la dejo al gusto de cada uno, y con esto ya no me extiendo más, es todo el tema de ropa y calzado. Ropa y calzado, tienes todo el problema de las tallas, que en fotos todo parece que nos va a quedar bien, pero cuando nos lo ponemos me estira, me coge, me tal, no me va bien por aquí o por allá. Y el calzado lo mismo, las tallas, pues pensamos que un 42 o un 43 es nuestra talla y resulta que va en función de la marca, pues tiene que ser una talla más o una talla menos. Con lo cual, ahí también vamos a tener un índice de devoluciones bastante alto, que tenemos, como decíamos antes, que tener muy bien estructurados los costes para saber si realmente lo podemos soportar o no. Si tenemos un margen muy amplio, pues perfecto, tira para adelante. Pero normalmente los márgenes, una vez que invertimos en publicidad, que posicionamos la marca y que todo, no suelen ir más allá de un 15 o un 20%, con lo cual tenemos que ser bastante cuidadosos, sobre todo si estamos empezando, de con qué producto vamos a empezar. Totalmente, totalmente. Esto es hasta curioso porque va muy relacionado a lo que dijiste al principio, cuando yo te decía qué es lo que nunca cambia. Y primero dijiste que todo cambia, pero después el tema de los números, ¿no? Que realmente venda lo que vendas, en el momento de Amazon lo que vendas, saber bien tus números, saber tu tasa de evolución, saber el porcentaje de dañado de cada categoría, como decías, no son cosas que siempre hay que tener presente. Y creo que está muy bien explicado cómo lo hiciste, Oscar. Sí, de hecho es solamente un consejo, y es que todos los que quieran meterse en Amazon, hay una herramienta que tienen que dominar, pero vamos, como las tablas de multiplicar, y es el Excel. El El viejo Excel Excel nunca falla. es fundamental para trabajar en Amazon. Te lo dice alguien que lleva 11 años trabajando con ello y que por culpa de Amazon me he hecho un experto en Excel, a pesar de que no tenía ni idea de Excel. Y es muy necesario porque, como te digo, Amazon es pura estadística, son todo datos, y de hecho, conociendo bien las normas de Amazon y conociendo las estadísticas, puedes utilizarlas a tu favor para conseguir que los resultados lleguen. Entonces es fundamental el analizar, medir, comprobar y, como te digo, ser en ese sentido muy, muy, muy objetivo. 100% de acuerdo. Siempre cuando dicen qué software de Amazon y demás, Excel es lo primero que hay que dominar. Excel y luego una herramienta como Jungle Scout, Helium 10 o parecidos para coger y para sacar datos también son muy, muy necesarias, pero Excel hay que dominarlo. Oscar, bueno, vamos llegando al final de la entrevista. Sí, quería nuevamente agradecerte por tu tiempo y por las respuestas que nos has dado. Creo que tu experiencia es muy poco, ¿cómo se dice? Repetitiva, ¿no? Hay poca gente que sepa lo que sabes vos de Amazon, que tenga esa experiencia y esos números en la cabeza. Así que agradecerte y te doy este espacio para que cierres vos, para que le des un consejo a quienes nos escuchan. Ya no tanto a gente que piensa en vender en Amazon, porque creo que en las respuestas anteriores diste muy buenos consejos para ellos, sino para alguien que ya por ahí tiene su empresa, está vendiendo en Amazon y quiere saber un poco más, por eso está escuchando este podcast. ¿Qué le aconsejarías? Bien, a aquellos que están vendiendo en Amazon, lo primero que les recomiendo es que busquen a alguien que ya tenga experiencia para ir juntos de la mano. Hay muchos asesores actualmente, ya mucha gente que hemos trabajado en Amazon, que tenemos ya una experiencia y que hemos aprendido a palos. Entonces, a los que quieran entrar en Amazon, que tengan ya un producto o que tengan una empresa, les recomendaría que aprendan, o sea, o que cojan a gente, que cuenten con gente que ya ha tenido experiencias con Amazon y que no, que ya han recibido los palos, que aprovechen esa experiencia para Mm. entrar, porque si no la experiencia puede ser bastante frustrante y dolorosa. Y sobre todo también que entre esas personas que tienen que buscar, que sepan un poco ver quiénes son los que venden humo y los que realmente saben.
Como decía antes, cuando te están diciendo que venden desde la playa o que nunca han fallado en Amazon o que siempre son unos gurús que saben de todo, pues que recuerden lo que les he dicho antes, que en Amazon siempre cambia todo, que los expertos en Amazon no existen, porque lo que hoy es todo el conocimiento de Amazon, mañana ha cambiado. Entonces, hay que coger y que hilar bastante fino y tener mucho cuidado en ese aspecto a la hora de contar con alguien que sepa en Amazon. Yo llevo 11 años ya trabajando con ellos y te puedo asegurar que me siento como un becario. Es decir, cada día empiezo y voy a ver qué aprendo hoy nuevo. Es decir, voy a ver con qué experimento hoy, qué hago nuevo de hoy, porque lo que aprendí ayer funcionaba ayer. Hoy veremos si sigue funcionando o no. Entonces, si encuentran a gente que vaya con esa experiencia o que vaya con esa actitud, son gente con la que realmente podrán crecer de la mano y podrán, pues como te digo, tener una entrada y una experiencia mucho más gratificante que si lo hacen solos, haciendo 2 o 3 cursillos y demás, pues bueno, les va a costar mucho más dinero a la larga. Básicamente eso, el buscar a gente experimentada en Amazon que les pueda o bien formar o bien llevarles de la mano hasta que ellos ya puedan coger y ya puedan ir solos. Ese es el mejor consejo que creo que les puedo dar de una forma honesta. Oscar, muchísimas gracias por participar, gracias también a quienes nos escucharon hasta aquí. Ramiro, Próxima. muchas gracias por la invitación y cuando queráis, aquí me tenéis. Muchas gracias. Adiós, gracias.